Buenas noches, participantes del curso Experto en Sistemas de Información Geográfica. En esta sesión se va a ver el tema general de la selección de elementos geográficos. Específicamente vamos a tratar los temas de la selección por atributos de estos elementos, así como el manejo de las expresiones SQL en la selección por atributos, ¿no? Este tipo de expresión SQL es un lenguaje que se puede leer en ArcGIS y en todas sus extensiones, y que nos permiten, ¿no?, establecer las condiciones a través de las cuales nosotros queremos que se seleccionen una o más entidades dentro de un shape, ¿no? Lo vamos a hacer a través de esta expresión SQL a manera de sintaxis en esta ventana que nos proporciona la herramienta de selección por atributos. Y bueno, vamos a tratarlo como ejemplo con unos cuantos shapes en ArcMap 10.2. Para esto vamos a proceder a abrir el programa y vamos a empezar a tratar este tema. Y voy a proceder a dirigirme a ArcCatalog en la ventana que está dentro de ArcMap con un clic para poder ubicar la carpeta en donde se encuentra el shape que yo quiero utilizar para este ejemplo. Por ejemplo, vamos a empezar a utilizar el shape de vías de transporte. Es un shape que ha sido descargado del Instituto Geográfico Nacional en la sección de descargas en su página web. Vamos a arrastrarlo hacia la tabla de contenidos para convertirlo en layer o capa y poder visualizarlo gráficamente, como lo ven aquí. Bueno, entonces, como pueden observar aquí en la ventana de visualización, ¿no?, tengo un conjunto de líneas verdes, de este color verde claro, que me representa lo que en la realidad son la infraestructura vial del Perú. Está claro que son las redes viales más importantes, ¿no? Si se mostraran en realidad la cantidad de infraestructura vial que hay en el Perú, bueno, no tendríamos solamente estas cuantas líneas, ¿no? Bueno, entonces también depende de la escala, ¿no? Como lo dice el nombre de la carpeta con que se descarga esta información del IGN, está del 1 al 50.000 en la escala. Tal vez si tendríamos una escala mayor, no aparecería mayor cantidad de redes, ¿no? Una mayor exactitud. Bueno, entonces tenemos esta escala, vamos a trabajarla, es un ejemplo. El usuario va a escoger el shape que desea tratar, en el caso de que desea trabajar con una selección de unas cuantas unidades para este shape. Bueno, yo he escogido Lo que voy a hacer es dirigirme a la parte superior para poder abrir la ventana de selección por atributos. Lo puedo hacer dando un clic aquí en selección y un clic en selección por atributos, para que se me abra esta ventana en donde yo tengo que escoger el layer que se encuentra activado en mi tabla de atributos, ¿no? Y bueno, una serie de pautas más para poder ejecutar este procedimiento. Ya escogí mi capa, que es de vías de transporte. El método de selección ya lo tengo activado, y es de crear la nueva selección para que se deseleccione la selección previa en el caso de que yo tenga ya información seleccionada, ¿no? Y crear una nueva selección, como su mismo nombre lo dice, ¿no?, con la información, la fórmula que yo voy a ingresar aquí. Entonces queda claro que esta fórmula me permite expresar las condiciones necesarias a través de un conjunto de los atributos que tienen estas entidades para que se me seleccionen unas cuantas entidades dentro de esta capa. El usuario establece esas condiciones dependiendo de los objetivos que esté persiguiendo. Supongamos entonces que se quieran seleccionar solamente las carreteras asfaltadas de este shape, porque supongamos que el usuario quiere trabajar solamente con las carreteras asfaltadas. Para esto, para trabajar solamente con carreteras asfaltadas en un shape que tiene un conjunto de carreteras no solo asfaltadas, sino carrozables, trochas, solamente carreteras afirmadas, entonces solamente el usuario quiere escoger, en el supuesto que quiere escoger solamente las carreteras asfaltadas, el primer paso para trabajar solamente con ellas sería seleccionarlas. Entonces es muy tedioso estar buscando en la tabla de atributos cuáles son las carreteras que están asfaltadas, leyendo cada una de las filas y de los campos. Por eso mismo existe esta herramienta que nos proporciona muchas facilidades, la herramienta de selección por atributos, ¿no? Con una fórmula que se va a decir a continuación, yo voy a establecer esta condición, que yo quiero que solamente se seleccionen las carreteras que son asfaltadas. Con un método de verificación lo trataré aquí en esta ventana de selección por atributos y se me seleccionarán solamente las carreteras asfaltadas para este ejemplo que se está dando.
vemos acá que se me muestra una serie de campos, que son los campos que están contenidos en la tabla de atributos de vías de transporte. Entonces aquí se me muestran todos estos campos, entre dos comillas, como pueden ver, entre comillas. Bueno, aquí tengo lo que son mis valores operacionales, que los tengo aquí. Tengo la opción de que se me muestren todos los valores únicos para el campo que se seleccione. En la parte de abajo ya es donde vamos a ingresar la sintaxis y la expresión SQL a la que me refería al inicio del video, que es un lenguaje que puede leer ArcGIS y en todas sus extensiones, ¿no? A través del cual vamos a establecer estas condiciones. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer ejemplo. Uno de los operadores más utilizados aquí en la sintaxis para la selección por atributos es el valor de igual, así como el valor de like. Supongamos que el usuario quiere seleccionar carreteras que están afirmadas, que solamente están afirmadas. En la oración seleccionar carreteras que solamente son afirmadas, las restantes no quiero trabajar con esas. El campo que resalta o la palabra que resaltaría aquí, lo principal, sería el tipo de carretera. ¿No es así? Entonces, el usuario tiene que escoger en la sección de campos el campo que me proporciona a mí la información de que si la carretera es asfaltada, afirmada, trocha carrozable, vía férrea, etcétera, etcétera, y todos los tipos de carretera, mejor dicho, y todos los tipos de estados en que se encuentran las carreteras para el shape de vías de transporte que me ofrece el IGN. Ahora, entonces, el campo que me indica esto es el rasgo secundario, el campo rasgo-secu. Lo he seleccionado nada más con un clic para seleccionarlo nada más, no para hacerlo aparecer aquí como sintaxis. Y le voy a dar un clic en mostrar valores únicos. Y efectivamente, este es el campo que me muestra el estado de la vía, que es el que yo quiero agregar a la sintaxis como condición. Entonces aquí me pide, ¿no?, que yo ingrese la sintaxis en base a una expresión SQL que me va a indicar la condición, ¿no? Es decir, yo voy a expresar aquí las condiciones que requiero de una cantidad de entidades para que sean seleccionadas. Entonces, una condición o una sintaxis en este caso, ¿no?, va a ser un conjunto de campos, ¿no?, que incluyen también los atributos de los campos, de valores, ya sean aquí los textuales o bueno, información numérica que nosotros deseamos ingresar, y valores operacionales, que son los que tenemos aquí. Entonces aquí me pide seleccionar desde, ¿no?, lo que significa en inglés select from, vías trans, que es la tabla o el layer que yo estoy trabajando, ¿no? Estoy trabajando con la tabla de atributos de este layer. Dice aquí vías-trans, where, donde, y aquí es donde yo tengo que ingresar, ¿no?, la condición. Y para el ejemplo que se está indicando, yo tendría que colocar una expresión SQL que me indique la siguiente condición, diciendo toda la sintaxis completa. Seleccionar la información de la tabla del shape de vías-trans, donde quiero que se seleccione solamente del campo rasgo secu, doy un doble clic aquí, uno de los atributos que me puede mostrar. En este caso yo solamente quiero que se seleccionen las carreteras afirmadas, o bueno, es para este ejemplo nada más, ¿no? Una vez que le doy doble clic al campo, le voy a dar un clic en el valor igual, o también lo puedo escribir con el teclado. Luego le voy a dar un clic aquí en el valor único de carretera afirmada. Ahora voy a dar un clic en Verify y me dice la expresión fue verificada correctamente. Un clic en aceptar y le puedo dar un clic en aplicar. ¿Y qué pasa aquí? Como pueden observar en la ventana de visualización, tengo una serie de carreteras de color celeste que me indica selección, lo que quiere decir que con la condición ingresada a través de un conjunto de valores operacionales y los campos en conjunto con sus atributos, me han generado esta condición que indica la selección solamente de los atributos o de los registros o entidades dentro del shape vías transportes que sean carreteras afirmadas. Y está claro que esta información se encuentra dentro del campo rasgo-secu.
que me indica el tipo del estado de la carretera. Y se seleccionan las que vemos aquí, como pueden ver. Entonces quiere decir que la información seleccionada aquí son las carreteras afirmadas nada más. Las restantes están sin seleccionar. Para un ejemplo vamos a acercarla. Voy a utilizar la herramienta Zoom In con un clic y voy a acercar en la zona de interés, formando un cuadrado que encierra esta zona, ¿no? En este caso voy a acercar a una carretera que esté seleccionada para verificar si esta carretera es afirmada o no. Tenemos esta carretera que está seleccionada porque la vemos de color celeste. Voy a dirigirme a mi herramienta Identify, que la tengo aquí con un clic, y voy a dar un clic en cualquier lado de la polilínea que me representa esta vía para que me aparezca los atributos solamente de esta entidad. Voy a buscar el campo o field rasgo secu, que es el que me indica el tipo de estado de la vía, y efectivamente me dice que la carretera es afirmada. Vamos a movilizarnos por el mapa y vamos a ubicar otra polilínea o vía seleccionada. Con un clic vamos a identificarla y me dice que es una carretera afirmada también. Entonces es correcto el procedimiento. Bueno, comúnmente no hay errores, pero lo hacemos para que se pueda comprobar, ¿no? Y se pueda entender este procedimiento. Como dije, este valor de igual se utiliza mayormente, en la mayoría de casos. Para el caso en que se quiera, por ejemplo, seleccionar las carreteras que están afirmadas y también las carreteras que están asfaltadas, ¿qué se podría hacer? Se haría lo siguiente. Nuevamente selecciono con un clic el campo rasgo-secu. Me voy a mostrar los valores únicos con un clic. Y bueno, doy un clic en la sintaxis para poder agregar más información a mi condición. Ya he ingresado aquí que yo quiero que se seleccionen en el campo rasgo secu solamente el atributo que se llama carretera afirmada. Pero también quiero que se seleccionen ahora, además de estas carreteras afirmadas, las carreteras asfaltadas. ¿Qué haríamos en este caso? Agregaríamos el operador AND, que lo tengo aquí, con un clic. Ahora, agrego nuevamente el campo llamado rasgo secu con un doble clic. Nuevamente le doy un clic en el operador igual y ahora escojo el atributo que yo desee que también se seleccione, como por ejemplo esa carretera asfaltada con un doble clic. La expresión aquí end no es correcta, por lo demás está bien, porque dije que sería esta la expresión correcta, ¿no? Porque estamos diciendo que yo quiero que se seleccione ese atributo para este campo y ese atributo para este campo, pero la expresión correcta sería OR, de O. Yo estoy diciendo aquí entonces que quiero que se seleccione este atributo para este campo o también seleccionar este atributo para este campo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos atributos de un mismo campo. Entonces esto es lo que pasaría. Ahora sí, esta es la expresión correcta en el lenguaje SQL. Yo estoy estableciendo aquí una condición donde yo voy a determinar, a esta herramienta de selección por atributos que se me seleccionen las carreteras afirmadas y las carreteras asfaltadas de este shape de vías de transporte. Vamos a darle un clic en Verify y me dice que la expresión ha sido verificada y es correcta. Le doy un clic en aceptar. Ahora, yo ya tengo información aquí seleccionada, pero yo estoy escogiendo la opción de crear una nueva selección. Bueno, le voy a dar un clic en aplicar y se me selecciona la información. Un clic en OK para que ya se quede seleccionada. Ahora vamos a verificar la selección, ¿no? Acercándolo con la herramienta Zoom y la herramienta Identify para corroborar si la selección, la condición que ingresamos, según la condición que ingresamos, la selección ha sido correcta. Tengo aquí una carretera asfaltada, ¿no? Como vemos aquí, con la herramienta Identify se me muestran los campos, los atributos para la entidad seleccionada. Ahora vamos a ver aquí. Tengo también una carretera asfaltada. Tendría que presentarse por aquí también una carretera afirmada. Aquí está, una carretera afirmada, porque la expresión que yo ingresé en la ventana de selección por atributos, ¿no? Indiqué que quiero que se me seleccionen tanto las carreteras afirmadas como las asfaltadas. Y efectivamente, tengo seleccionadas tanto carreteras afirmadas como esta y carreteras asfaltadas
como la de aquí. ¿Cómo puedo comprobarlo también? Cuando ya se ha seleccionado una información. Sabemos que una vez que la información esté seleccionada aquí en la ventana de visualización de manera gráfica, también va a estar seleccionados los registros que representan en la tabla de atributos. Vamos a ver, un clic derecho sobre el layer de vías de transporte, me voy a la tabla de atributos y vemos que tengo una serie de información seleccionada. Está claro que la información seleccionada solamente tienen que ser, para el campo de rasgos secundarios, solamente tienen que ser las entidades o los registros que sean de carreteras asfaltadas y de carreteras afirmadas. Vamos a comprobarlo. Tengo aquí seleccionado carreteras asfaltadas. Lo demás es camino carrozable, como pueden ver, en esta sección nada más de la tabla de atributos. Entonces hasta aquí es correcto. También tendría que estar seleccionado las carreteras afirmadas. Vamos a ver. Sí, carretera afirmada seleccionado. Lo demás no está seleccionado porque no pertenece a la condición que yo ingresé. Carretera asfaltada, seleccionado. Tengo aquí una serie ya de información ya mayor, seleccionada. Carretera asfaltada, firmada, todo seleccionado. La carretera asfaltada, firmada, asfaltada, firmada, asfaltada, firmada. El hecho de que se escoja solamente un campo, ¿no?, que es lo principal para la selección por atributos en su ventana, no quiere decir que solamente se seleccione la información del campo, sino que se selecciona toda la información del registro, ¿no? Si yo ingresé que solamente se selecciona la información de carretera afirmada del campo rasgo secu, se va a seleccionar esta información, pero toda la información que contiene el registro, como pueden ver. Entonces esta es otra manera de corroborar si la selección es correcta, ¿no?, para la condición que yo he ingresado en la ventana de selección por atributos, a través de la tabla de atributos o a través de la herramienta Identify. Bueno, ahora vamos a continuar algunos ejemplos más para poder entender esta combinación, ¿no?, de campos, de atributos, de valores operacionales, ¿no?, en las expresiones SQL para establecer condiciones de selección. Voy a borrar esto, le puedo dar un clic en Clear para borrar toda la sintaxis que yo tengo acá. Ahora vamos a ver el operador que indica diferencia, que es el que tenemos aquí, y también el operador NOT, ¿no? Por ejemplo, supongamos que el usuario quiere seleccionar solamente las carreteras. Estamos viendo el shape de carreteras, solamente las carreteras, todas las carreteras que tengan el shape menos la Panamericana Norte, supongamos. ¿Qué haríamos en este caso? Primero, ubicar cuál es el campo que me indica el nombre de las carreteras, ¿no? Porque la Panamericana Norte es un atributo que indica el nombre de carretera, pero pertenece a un campo en esta tabla, para la tabla de atributos de este shape. Este campo se llama nombre y lo tenemos aquí. Le damos un doble clic para que aparezca. Vamos a cargar nuestros valores únicos y tenemos todo este nombre para las carreteras. Y aquí tenemos el de la Panamericana Norte, ¿no? Y le han puesto el nombre de vía Panamericana Norte. Ahora, una vez que yo he ingresado el campo nombre, doy un clic en el operador de diferente, ¿no? Y voy a poner Panamericana Norte con un doble clic. ¿Qué me indica esta condición? Que yo quiero estoy indicando que se seleccionen todos los atributos que sean diferentes del atributo vía Panamericana Norte, ¿no? Estamos aquí. Y todos ellos pertenecen al campo nombre. Vamos a darle un clic en Verify. Y me dice que sí, la expresión ha sido verificada correctamente. Y le damos en aceptar. Hay que tener en claro que el método que estamos utilizando es el de crear nueva selección. ¿Qué quiere decir esto? Voy a utilizar la herramienta Full Extend para centrar todo en mi ventana de visualización aquí. Quiere decir que al escoger yo este método, la información que se ha seleccionado, que ya está seleccionada ahora, al yo dar, aplicar esta condición de selección, va a cambiar, ¿no? Se va a eliminar totalmente esta selección que yo he hecho y va a haber una nueva selección con la condición que yo estoy ingresando recientemente. Un clic en aplicar para que se aplique y vemos que se seleccionan todas las carreteras, todas. Pero hay una carretera que no, y la tenemos aquí, que es la Panamericana Norte, como pueden observar. Para comprobarlo podemos dirigirnos a la herramienta Identify con un clic
y nos acercamos a la carretera que no está seleccionada y tiene que ser la Panamericana Norte por la condición que hemos ingresado. Y claro, está aquí que buscamos, ¿no?, el campo nombre. Me dice que esta vía se llama Vía Panamericana Norte y es la que no está seleccionada. Entonces para esto sirve y para muchas cosas más, el operador de diferente, que es el que tenemos aquí, que es un símbolo de menor y mayor. Pero si también queremos realizar este mismo procedimiento, tenemos el operador NOT. Por ejemplo, supongamos que también queremos nuevamente hacer el mismo procedimiento. Queremos que se seleccionen todas las vías menos la vía Panamericana Norte, ¿no? Podemos ingresar NOT primero con un clic. Antes, claro, limpiar toda la sintaxis. Un clic en NOT. Luego ingresamos el campo con un doble clic y le doy un clic en igual y Panamericana Norte. No seleccionar el atributo Panamericana Norte del campo nombre. Vamos a dar un clic en Verify. Me dice que sí, la expresión es correcta. Un clic en aceptar y un clic en aplicar. Tiene que ser la misma selección porque es lo mismo que estamos realizando, solo que con distinta combinación de operadores. Y lo tenemos aquí. Vamos a darle un clic en Full Extend. Tiene que estar seleccionadas todas las vías menos la vía que la tenemos aquí en la costa, que es la Panamericana Norte, en la parte norte del Perú. Lo tenemos aquí. ¿Ven? Eso es lo que pasa. Sí, no son iguales, no son dos operadores iguales, pero sí se pueden usar, ¿no?, para las mismas cosas, para las mismas condiciones, pero no siempre, ¿no? Ya el usuario lo va acomodando en cómo desee. Bueno, ahora voy a darle un clic en Clear acá para eliminar esta sintaxis y vamos a ir jugando con los valores operacionales, ¿no? Por ejemplo, si el usuario quiere seleccionar todas las vías que son afirmadas pero que son transitables todo el año, podemos también utilizar aquí un lenguaje, una expresión SQL para crear esta condición. Antes de esto vamos a visualizar la tabla de atributos de la capa. Vamos a deseleccionar aquí con un clic aquí. Listo. Tenemos en campo rasgo secundario tenemos el tipo, ¿no?, de el estado de la vía. En las características tenemos si es transitable todo el año, ¿no? Tenemos si es transitable en tiempo bueno y seco, ¿no?, el slash. En este caso, en el ejemplo, se quiere seleccionar solamente las carreteras afirmadas, como esta de acá, que es transitable todo el año. O supongamos, un caso más interesante sería un camino carrozable que sea transitable todo el año, ¿no? Porque tengo caminos carrozables que son transitables en tiempos buenos o secos. Entonces vamos a hacer eso mejor, ¿no? Seleccionar las vías de camino carrozable que son transitables todo el año. Tal vez para hacer un proyecto, ¿no?, turístico, tal vez queremos saber un camino carrozable en donde es la única manera de llegar a un lugar específico y queremos vernos si es transitable todo el año, si todo el año se puede acceder a esa zona. Entonces, viendo esto ya en la tabla de atributos, me voy a mi ventana de selección por atributos. ¿Y qué hago? Tenemos el campo ya. No, tenemos dos campos específicos, ¿no?, con los que vamos a trabajar. El campo del estado de la vía, donde yo quiero que se me seleccionen solamente lo carrozable, el camino carrozable. Y tengo otro campo también interesante, que es el de las características, ¿no?, donde me indica si es transitable todo el año o no. Entonces para esto voy a ingresar al primer campo, el campo rasgo seco, con un doble clic. Un igual, donde yo voy a seleccionar el camino carrozable, ¿no?, que es lo que yo quiero que se seleccione. Ahí estaría, hasta ahí estaría bien la expresión SQL en el caso de que yo quiero que se me seleccionen todos los caminos carrozables. Pero ¿cuál es la diferencia? Existe un pero en esta oración, ¿no?, que estos caminos carrozables tienen que ser transitables todo el año. Entonces para este pero lo que se hace es utilizar ahora sí el operador AND. ¿Por qué? Porque vamos a tratar dos campos diferentes. El campo que ahora se va a ver es el campo de características. Le voy a dar un doble clic en características, el campo que me indica si es transitable o no la carretera. Le voy a dar un clic en mostrar los valores únicos para este campo y voy a escoger
el atributo de transitable todo el año. Pero antes de esto, después de ingresar el campo, sabemos que tenemos que ingresar un operador. En este caso es igual. Transitable todo el año. Un doble clic. Vamos a verificar. Y me dice que la expresión es correcta. Le voy a dar un clic en aceptar. Y un clic en aplicar. Bueno, vamos a dar Full Extend para que se me pueda ver cuál es la información seleccionada en el mapa. Vamos a acercar a cualquier entidad, que esté seleccionada para confirmar si es una trocha, un camino carrozable y transitable todo el año. Me dirijo hacia la herramienta Identify con un clic. Nuevamente me voy a la entidad seleccionada. Y bueno, aquí en sus campos ubico principalmente los campos nombre y el campo característico. El campo rasgo secu y el campo característico, ¿no? En rasgo secu me dice que es un camino carrozable y que en sus características dice que es transitable todo el año. Efectivamente, entonces la selección ha sido correcta. Esta sería la expresión correcta para la condición que se requiere. Y supongamos que ahora queremos nosotros seleccionar todos los caminos carrozables, pero menos los que son transitables todo el año. Todos los caminos carrozables en todas sus características, las tres características que hay acá, menos los que son transitables todo el año. ¿Cómo haríamos? Lo que sería aquí es, en lugar del valor de igual, lo borramos con el teclado, ingresamos el valor de diferente con un clic, que me indica aquí que se van a seleccionar el atributo de camino carrozable para el campo rasgo secu que sean diferentes al atributo transitable todo el año para el campo característico. Esto quiere decir que se van a seleccionar los caminos carrozables que sean transitables en tiempo bueno o seco y que tengan una característica desconocida. Vamos a dar un clic en Verify para ver. Me dice que la expresión es correcta. Le voy a dar un clic en aceptar y un clic en aplicar. Vieron que este era un camino carrozable transitable todo el año y de inmediato se deseleccionó. Vamos a dar un clic aquí. Este tiene que ser un camino carrozable que sea de característica desconocida o que sea transitable en tiempo bueno o seco, menos que sea transitable todo el año. Efectivamente es un camino carrozable que es transitable en tiempo bueno o seco. Bueno, entonces así es como se trabajan estas condicionales, ¿no? Es como se dijo en un momento, es un conjunto de campos, de atributos, de valores operacionales que en conjunto generan una condición que me va a permitir seleccionar una o más cantidades de entidades dentro de una capa con la que yo estoy trabajando. En este caso es un shape de vías. Bueno, ahora vamos a limpiar esta expresión. Vamos a quitar la selección a este mapa y vamos a cerrar esta herramienta de selección por atributos para abrirla nuevamente, ¿no? Pero vamos a trabajar ahora con otro shape. Supongamos que queremos trabajar con el shape de ríos. Son también polilíneas. Lo tengo aquí encima. Voy a desactivar esta capa para que no se me complique la vista. Aquí tengo mi shape de ríos y quebradas del Perú. Vamos a utilizar entonces los demás valores operacionales de la selección por atributos. Supongamos que queremos seleccionar los ríos o quebradas que tengan un valor específico de longitud, ¿no? Para esto vamos a conocer las propiedades de nuestro shape de ríos. Me voy a dar para eso la tabla de atributos. Tengo aquí 7 campos: feed, shape, códigos, rasgos principales. Me informa si es primario o secundario el río, principal o secundario o quebrada. Me informa si son perennes, ¿no?, o intermitentes. Me informa el nombre del río también. Bueno, la mayor parte, no de todos. Ahora, para la información que se quiere buscar, no tenemos aquí este campo, ¿no?, que es el campo de medidas, de extensiones, valores numéricos.
Para esto podríamos crear un nuevo campo. Nos dirigimos a la parte superior de la tabla de atributos. Nos dirigimos a la sección de Add Field o agregar campo. E ingreso el valor de longitud. Voy a ingresar double aquí. Y un clic en OK. Un clic derecho en el campo longitud y me voy a calcular geometría. Bueno, voy a longitud, a la propiedad de longitud. Voy a escoger en metros, ¿sí? Metros. O pueden escoger en kilómetros. Y un clic en OK. Y listo, aquí tengo la longitud para cada río quebrada. Escogimos en metros, ¿no es así? Longitud de metros. Podemos dirigirnos a la selección por atributos. ¿Y qué hago aquí? En Layer voy a escoger el shape de ríos, no olvidarse, porque es con el que vamos a trabajar ahora. En método voy a seguir escogiendo el de crear una selección cada vez que se ingresen las condiciones. Y aquí tengo los campos para el Layer, ¿no? Y tengo el nuevo campo que yo agregué, longitud, lo tengo aquí. Voy a darle un clic y voy a hacer que aparezcan sus valores, los valores únicos. Demora en cargar porque cada valor es diferente en este caso, como pueden observar. Pero, bueno, entonces supongamos que yo quiero seleccionar los ríos, ¿no? Que tengan de extensión en longitud, que sean mayores o iguales del valor que tengo aquí. Supongamos, ¿no? De 13.096 metros. Voy a darle un clic en Verify. Me dice que es correcta la expresión. Y voy a darle un clic en Aplicar. Esto quiere decir que los ríos que se han seleccionado, su longitud es mayor o igual a este valor. Voy a escoger Identify para seleccionar, vamos a ver. En longitud, ¿sí? Tenemos que es mayor, empieza con 32.000, aquí tenemos, ¿no? El valor de 32.000 es mayor que 13.000, sí, es correcto. Y lo mismo pasa para las demás entidades seleccionadas. Si solamente queremos que sea mayor y no igual, escogeríamos en este caso aquí el valor que tenemos aquí. Por ejemplo, también podemos escoger los ríos secundarios. Para esto vamos a dirigirnos al campo de rasgos principales, ¿no? Que es el que me indica si un río secundario, principal o es quebrada. Entonces aquí yo puedo, para visualizar los valores únicos, doy un clic aquí y bueno, puedo escoger, ¿no? Voy a escoger entonces el campo de ríos, de rasgo principal, perdón, igual a río secundario. ¿Por qué? Porque me estoy poniendo en el ejemplo de que el usuario desea que se seleccionen los ríos secundarios que son mayores o iguales a un valor que se va a escoger. Entonces, aquí en los rasgos principales, igual río secundario, ¿no? Tiene que ser un río secundario. Y, porque vamos a tratar distintos campos, que su valor de longitud, un clic en mostrar valores únicos, sea mayor o igual a 43.000. Un doble clic. Esta es la expresión correcta. Vamos a dar el clic en verificar. Es correcto. Clic en aceptar y un clic en OK. Entonces, o en aplicar, bueno. Ya le apliqué OK, entonces ya se cerró la ventana. Esta entidad seleccionada tiene que ser un río secundario y que su longitud sea mayor al valor que se ingresó, o igual. Y efectivamente la tenemos aquí. Así es como se trabaja entonces. Es una combinación, como se dijo, ¿no? De los campos y de los valores operacionales. Una vez que se vuelve a ingresar a la ventana de selección por atributos, la última expresión que se ha ingresado queda guardada, así que no hay problema. Como ven aquí está guardada. Bueno, entonces esto ha sido una explicación más específica de lo que son los valores operacionales. En otra sesión vamos a seguir viéndolos. Con esto se va a concluir la sesión del día de hoy. Espero que se haya entendido cada una de las explicaciones que se ha dado y los respectivos ejemplos.